¿Cuál es el significado de la vida, la razón del sufrimiento humano, qué hay después de la muerte y cómo funciona el universo? Esas son las grandes preguntas que, hasta ahora, no tienen respuesta. Para el ser humano es difícil vivir con miedo e incertidumbre. Es por eso que, históricamente, nos hemos aferrado a cualquier cosa que prometa reducir o explicar esas incertidumbres. En su libro Una vela en la oscuridad, publicado en 1656, Thomas Eddy denunció la injusticia de la caza de brujas que se estaba llevando a cabo. A las supuestas brujas se les culpaba por lo que no podían explicar en ese tiempo, como los desastres naturales y las enfermedades de la población. Thomas tampoco tenía las respuestas y, sin embargo, escribió: son horribles mentiras, invenciones infames que buscan adoctrinar. Las naciones perecerán por falta de conocimiento. La ciencia y las humanidades son herramientas que nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos. Pueden cometer errores, pero también rectificarse. Pueden no saber la respuesta en un momento, pero décadas después conocerla. Ahora sabemos que los males en ese entonces, atribuidos a las brujas, se explican con meteorología y microbiología. Pero a pesar de contar con más conocimiento de nuestro entorno, seguimos conviviendo con la incertidumbre de las grandes preguntas. Eso, sumado a la crisis global, el hiperindividualismo contemporáneo y la economía de la atención, son una receta conveniente para que la pseudociencia resurja. Desde 2018 ha habido una explosión en redes sociales de contenidos sobre astrología, energías, teorías conspirativas y similares. ¿Por qué? Porque en ese año comenzó el dominio de los videos de formato corto, y el contenido pseudocientífico funciona muy bien en ese formato. Tiene una alta retención y un excelente engagement, es decir, me gusta, comentarios, compartidos y guardados, por lo que es premiado por el algoritmo y aún más amplificado. El contenido esotérico funciona ahora porque ofrece una falsa sensación de control, de identidad y de comunidad. Todas ellas son áreas relegadas en la lógica productivista del capitalismo. Dimensiones que dejan un vacío, generan miedo y crean una creciente soledad contradictoria. Estamos cada vez más aislados, y a pesar de ello, nos conocemos menos a nosotros mismos. En las últimas décadas, la tecnología ha obtenido millones de datos sobre el comportamiento humano. El escritor Tim Sid dice que el sistema ha conseguido conocer mejor al individuo de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Además, en muchos casos se busca hacernos sentir culpables de nuestra propia desventura, ya sea por falta de inteligencia o de esfuerzo. Al ser culpados y vivir en un entorno que oculta las verdaderas razones, se puede optar por buscar respuestas mágicas, no necesariamente con malicia. Pero entonces surgen los supuestos gurús que lucran con la esperanza, diciendo que no tienes lo que quieres porque no lo manifiestas. Ese capitalismo emocional no es pequeño, se expande. Cada vez más, la educación académica prioriza las habilidades técnicas, eliminando áreas vitales para el juicio. Carl Sagan veía como necesario en toda educación el pensamiento crítico y a la epistemología, y Bourdieu a una interdisciplina, a una unión de las ciencias y las humanidades que ayude a separarlas de las presiones económicas. Cuando se cuestiona lo que dice un presunto maestro de lo esotérico o conspirativo, este suele justificarse diciendo que la ciencia y las humanidades se quedan cortas, que hay cosas que no pueden ver ni explicar. Por muchos siglos se ignoró la causa de las malas cosechas, situaciones que derivaban en hambrunas. En Europa, las malas cosechas fueron también atribuidas a las brujas. Ahora se saben las intrincadas variables que las causan, pero eso no borra el horror ni la injusticia de la caza de brujas. Tampoco borrará el justificar la pobreza o la violencia por malas vibraciones. Aún quedan muchos misterios en el universo. Quizá nunca entendamos algunos. Mientras tanto, nuestros mayores bienes son la tolerancia a la incertidumbre, el pensamiento crítico, la empatía y la resistencia colectiva. Porque en tiempos como este, los vientos asedian a la vela de Thomas Eddy.